Ok, bien, ahora comenzamos esta siguiente sección, ¿verdad? Si usted puede ver, hemos seguido la sugerencia del pastor Mark Minnick sobre tratar de bosquejar el libro de Romanos con preguntas, ¿se acuerda? Tratar de bosquejar el libro de Romanos con preguntas. Entonces, los primeros capítulos nos enseñaron por qué necesitamos obtener la justicia de Dios. Y la respuesta es porque somos pecadores. La segunda sección es cómo podemos obtener la justicia de Dios. Y hermanos, ¿cuál es la respuesta? ¿Cómo podemos obtener la justicia de Dios? ¿Cómo puede usted obtener la justicia de Dios? Exactamente, ¿verdad? Solamente creyendo en Cristo, en la obra completa de Cristo. Y luego la siguiente pregunta, ¿qué sigue después de obtener la justicia de Dios? ¿Se acuerda que algunos utilizan el hecho de la salvación como una excusa para pecar? Y Pablo va a explicar, no. El hecho de tener una justicia es el hecho de ser liberados del pecado, ¿verdad? Es el hecho de tener paz con Dios, reconciliación, esperanza en el sufrimiento. Y bueno, un montón de cosas que nos dijo Pablo. Ahora, note ahí en su hoja del bosquejo, ahora dice aquí, ¿quién? Vamos a la siguiente pregunta. ¿Quién puede obtener la justicia de Dios? ¿Ok? Entonces, alguien ayúdeme leyendo la introducción, por favor. Hermano Juan, puse la escuela dominical en el grupo. No sé si ya la pudo bajar. En el grupo de la iglesia puse el documento. Ahí puede descargarlo. Si no, Sí, aquí lo voy a... sí la vi, pastor. Ok, perfecto. Entonces, alguien ayúdeme leyendo la introducción para comenzar. Capítulos de Romanos 9, 11 son capítulos que Pablo va a dedicar para explicar el rechazo de Israel al Evangelio y por qué los gentiles están respondiendo tan favorablemente a él. Sin embargo, Pablo presenta varias objeciones de los judíos que presentan dudas y acusaciones contra la fidelidad y justicia de Dios. No obstante, Pablo va a contestar al texto 1 del Antiguo Testamento como la base sobre la cual está fundada el Evangelio. Esos capítulos están cargados con citas del Antiguo Testamento para demostrar que el Evangelio de Pablo es el Evangelio de Dios y que en su plan también está hecho incluir a los gentiles y restaurar a Israel en el final de los tiempos. Bien, hermanos, esa es la introducción, ¿ok? ¿Verdad? Esa es la introducción. Entonces, según la sugerencia de Frank Thielman, un hermano, podríamos decir que el tema de estos capítulos, Romanos 9 al 11, el tema de estos capítulos es que el rechazo de Israel al Evangelio no significa que la palabra de Dios haya fallado y que tampoco Israel haya sido rechazado completamente, ¿ok? Eso es lo que Pablo va a tratar de demostrar en capítulos 9 al 11. Entonces, vamos por secciones. La primera sección, hermanos, es la sección de capítulo 9, versículo 1 al 5. Miren lo que dice la Biblia aquí. Dice Pablo, verdad digo en Cristo no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, mire aquí, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ok, hermanos, estos primeros 5 versículos tienen muchos detallitos, ¿ok? Entonces vamos a comenzar ahí. Para rellenar, hermanos, yo le voy a dar las respuestas, escuche bien. Ok, punto número 1 de la primera sección. ¿Qué está tratando de decir? Bueno, aquí Pablo, ¿verdad? Expresa su profunda tristeza por la primera línea. El rechazo de Israel. Aquí hay, hermano Ortega, aquí hay pluma. No, ya no hay hojas, Josías. ¿Ok? Entonces la primera línea es por el rechazo de Israel y la segunda línea al evangelio. ¿Ok? ¿Alguien necesita plumas? Aquí tengo plumas enfrente. ¿No? ¿No? Voy a poner aquí para que vean. Entonces, ok. Pablo, en la primera línea, Pablo expresa su profunda tristeza por el rechazo, ahí va, rechazo de Israel al evangelio. Ahora, los primeros 3 versículos, hermanos,
En los primeros 3 versículos, Pablo expresa tristeza, inciso A, y dolor, que si pudiera, hermanos, que si pudiera, coma, quisiera ser condenado. Ahí en esa frase, en el inciso A, que si pudiera, quisiera ser condenado. Pablo expresa tristeza y dolor que si pudiera, quisiera ser condenado. Ok, vamos a ver cómo lo está diciendo Pablo. Punto número 1. Pablo comienza con una afirmación solemne de la verdad. Dice versículo 1, verdad digo en Cristo, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu. La frase en Cristo, hermanos, pudiera decir que Pablo pertenece a Cristo o que Cristo es su ¿qué? Testigo. Ahora, hermanos, miren lo que está diciendo. Verdad digo en Cristo. Hermanos, eso es como decir que es casi como un juramento. O sea, Pablo está haciendo una afirmación muy solemne y está poniendo a Dios como testigo. Exactamente, exactamente. Y luego, segundo, ahí para llenar, fíjese, Pablo, punto número 2, aquí para llenar, no miente ni es hipócrita. Pablo no miente ni es hipócrita. Pablo no miente ni es hipócrita. Y entonces leemos toda la frase, dice, Pablo no miente ni es hipócrita, por lo que su conciencia es testigo junto con el Espíritu Santo. Alguien ayúdeme a leer lo que sigue ahí, por favor. Alguien ayúdeme. Ok, y mire, así comienza el primer versículo. El primer versículo comienza muy solemne. Verdad digo en Cristo. Y mi conciencia, ¿verdad? Que está diciendo, validada por la obra del Espíritu Santo. En otras palabras, cuando dice, verdad digo en Cristo, no miento. ¿Verdad? Y mi conciencia es validada por el Espíritu Santo. O sea, yo sé, y el perfil, que lo que les estoy diciendo no es mentira, no es hipocresía. ¿Ok? Ahora, eso es muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque lo que va a expresar él es su deseo con Israel. Hermanos, imagínese usted como judío viendo a Pablo hacer cosas que no son de judío. Muchos pensaron que Pablo era traicionero, ¿sí o no? Muchos pensaron que Pablo, ¿se recuerda? O sea, se estaba haciendo un enemigo y Pablo les va a decir, no, 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 les digo la verdad, no miento, yo estoy bien, el Espíritu Santo valida que lo que les voy a decir está bien. Y luego, ahora, específicamente, ¿en qué no miente? Y específicamente, ¿en qué tiene tristeza? Mire versículo 3. Pablo tiene, así traduce la Nueva Traducción Viviente, el corazón lleno de amarga tristeza e infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Entonces, específicamente, la cosa en la que Pablo está diciendo la verdad y la cosa en la que Pablo está, ¿verdad? Está bien delante de Dios es que él tiene que amarga tristeza e infinito dolor por sus hermanos. ¿Ok? Ahora, note aquí, por favor. Punto número 4. Pablo expresa un deseo imposible. En número 4, hermanos, Pablo expresa un deseo imposible en favor de sus hermanos. Un deseo imposible. Hermanos, ¿cuál es el deseo imposible? Ahí en el bosquejo dice.
Él, no nada más separado de Cristo, él quisiera ser ¿qué? Un maldecido. No puse la palabra maldito porque siento que estoy muy fuerte, pero esa es la palabra que se utiliza. ¿Ok? Mire lo que significa esas palabras. Ok, alguien ayúdeme, inciso A, por favor, ahí. Inciso A. Ok, hermanos, miren lo que Pablo está expresando. Ahora, punto número B, ¿por qué es un deseo imposible? ¿Por qué es un deseo imposible? Exactamente, miren lo que dice ahí, inciso B. ¿Alguien ayúdeme? ¿Se acuerda? O sea, en el capítulo anterior dijo, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede ¿qué? Entonces, o sea, él realmente está expresando un deseo imposible. Él sabe que no puede, pero él lo... Ajá. No, no, o sea, él sabe que lo que está expresando es una imposibilidad. Pero si pudiera, si existiera, él quisiera ser un ¿qué? Un condenado. ¿Por qué? Por amor de sus hermanos. ¿Ok? Ahora, note aquí, inciso C. Este deseo es expresado en favor de los judíos. Pablo usa la palabra hermanos, pero después aclara que son sus parientes según la carne. No habla de su familia inmediata, sino su nación ¿en qué? En general. Él está hablando de los judíos. Y de nuevo, hermanos, algo que vimos, no sé si usted recuerda la escuela dominical pasada, algo que tratamos de hacer y que no completamos, fue tratar de entender todo el argumento del capítulo 9 al 11. El capítulo 9 al 11, hermanos, trata muy enfáticamente con la nación de Israel. Varias veces, en varias maneras, Pablo habla de la nación de Israel, la nación de Israel, la nación de Israel. Porque eso es lo que quiere aclarar, ¿verdad? ¿Por qué los judíos están rechazando el evangelio? ¿Por qué los judíos le están diciendo a Pablo, Dios no cumple sus palabras, Dios es un injusto? ¿Sabe que eso es lo que los judíos están pensando? Dios no cumple su palabra, Dios es injusto. Y Pablo va a contestar, no, Dios sí cumple su palabra, Dios sí cumple su palabra. Ahora, note aquí, entonces, de nuevo, los primeros 3 versículos son lo que estuvimos tratando de aclarar, ¿verdad? De nuevo, Pablo en estos 3 versículos, de nuevo, expresa tristeza y dolor, que si pudiera, quisiera ser condenado, ¿verdad? En favor de sus hermanos. En favor de sus hermanos. Ahora, hermanos, aquí viene el punto importante de estos primeros 5 versículos. Pablo aclara que sus hermanos son los israelitas llenos de privilegios y bendiciones. Llenos de privilegios y bendiciones. Inciso C. Llenos de privilegios y bendiciones. Y versículo 4 y 5 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, mira aquí lo que Pablo va a tratar de decir. El versículos 4 al 5, de nuevo, sus hermanos israelitas están llenos de privilegios. Y punto número 1, Pablo declara quiénes son israelitas. Abernathy comenta que el uso de Israel en lugar de judíos, ¿por qué Pablo no usó los judíos?
¿Por qué usó la palabra israelitas? Bueno, ok, esa palabra, ¿verdad? Según este hermano, es un título de honor y dignidad. Judío se refiere más a un estatus nacional, étnico o político, mientras que israelita es un título de significado y honor religioso, que se refiere a su posición religiosa especial, a su posición especial como el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios y favorecido por Él. Entonces, cuando Pablo está usando la palabra israelita, no está usando judío, está tratando hermanos, de tratar de llevarles en el contexto que Israel es el pueblo escogido por Dios. ¿Ok? Hermanos, y debemos estar de acuerdo en algo. Israel ha sido y será el pueblo escogido por Dios. Amén. Todavía, hermanos. Todavía. Y entonces, aquí, Pablo va a escribir en 3 maneras lo que los israelitas poseen como pueblo de Dios. ¿Ok? Y aquí es donde quiero que entendamos. Mire aquí. La primera declaración lista 6 privilegios. ¿Ok? 6 privilegios que tienen los israelitas. Dice, de los israelitas son la adopción, gloria, pactos, promulgación de la ley, el servicio religioso y las promesas. 6 privilegios de Israel, hermanos. 6 privilegios de Israel. Ahora vamos a tratar de entender rápidamente qué quiso decir Pablo con estos privilegios. Ok, ayúdenme a leerlos, hermanos, porque quiero pasar los últimos minutos en la última declaración del versículo 5, que es la declaración de que Cristo es Dios. Hermanos, mucha gente no cree que esa es una declaración de que Cristo es Dios, pero es muy, muy importante. Entonces, vamos aquí. Ayúdeme, ¿qué es el primer privilegio? ¿Qué significa el primer privilegio? Adopción. ¿Quién nos sostiene que la adopción de Israel difiere de la adopción de los cristianos? La adopción de Israel no es su posición como hijo de Dios. Probablemente este término podría introducir el tema de que solo aquellos que creen son el pueblo de Dios, como expresa Pablo. Reconoce que ese término describe la tarea misional de Israel, donde otras personas podrían conocer a Yahvé a través de Israel. Ok, hermanos, eso es cierto. Hermanos, en el Antiguo Testamento está muy enfático. Si alguien quería conocer al Dios vivo y verdadero, solamente lo podía hacer a través de ¿qué? El pueblo de Israel. Solamente a través de Israel. Hermanos, ahora, ¿los extranjeros podían tener acceso a Dios? Amén. Sí. Ahora, tenían ciertos requisitos, pero podían tener y ser parte del pueblo de Dios. ¿Ok? Y creo que eso es lo que está tratando de decir aquí, la adopción. ¿Ok? La adopción. La gloria. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué privilegio es este? Alguien ayúdeme. La palabra gloria podría significar la gloria de Dios. Es una razón la gloria de Dios morando en el Dios morar entre su pueblo, surgió de su amor misericordioso y fue una señal de su estatus como pueblo elegido. Moisés pidió ver la gloria de Dios, esto lo significa y recibir la declaración de Dios en su Israel 19, donde Pablo Israel experimentó la presencia de los atributos de Dios. Exactamente, hermanos. Hermanos, la gloria de Dios. Hermanos, no debemos pensarle de nuevo. Hermanos, la gloria de Dios tiene que ver con la naturaleza de Dios. Hermanos, tiene que ver con la presencia de Dios. Tiene que ver con su poder, sus atributos, su belleza. Por eso muchas veces la gloria de Dios dice que es como radiante, como enceguecedora, ¿verdad? ¿Usted ha visto esos pasajes en el Antiguo Testamento? O sea, está hablando eso, hermanos, de la gloria divina, de la capacidad de Dios. Hermanos, nuestro Dios es muy grande y es muy poderoso. Y eso es un privilegio, hermanos. Esta es la cosa, es el privilegio que Israel pudo ver. Imagínense, hermanos, imagínense que Israel escuchaba cuando tronaba y Dios estaba en el templo. Hermanos, yo ni siquiera me imagino. ¿Verdad? No, hermano, yo me pongo diabético, ¿verdad? Imagínense el susto del estruendo de Dios está aquí.
Dios está aquí. E Israel lo disfrutó. ¿La qué? La gloria divina. Dios vivía con Israel. Dios vivía con Israel. Ahora, note la siguiente, tercera, los pactos. ¿Qué privilegio es este? ¿Abrámico? Ok, bien, hermanos. Los pactos, hermanos, de nuevo, los pactos señalan el compromiso de Dios. Hermanos, Dios hizo pactos con Israel, Dios hizo pactos con Abraham. Hermanos, de los pactos con Abraham, ¿se acuerda? El pacto con Abraham tenía dos elementos muy importantes: descendencia y tierra. Descendencia y tierra. Hermanos, no sé si usted ha notado, pero en las noticias, ¿verdad? Ha habido como cosas. Antes del huracán Otis y todo lo que estaba pasando en Guerrero, ¿qué era lo de las noticias? La guerra, ¿verdad? Israel y Palestina. ¿Usted se acuerda? Eso, por semanas y semanas estuvo Israel y Palestina, Israel y los palestinos, o más, realmente no eran los palestinos, era Hamás, ¿verdad? Del grupo terrorista Hamás. Hermanos, de nuevo, ¿qué ha sido, hermanos, qué es la guerra constante de Israel? ¿Qué es la pelea constante de Israel? La tierra. Ahora, hermanos, no se deje, mire, por favor, que como cristianos, nosotros podemos entender, hermanos, yo no defiendo las cosas malas que hace Israel. Yo no defiendo las cosas malas que hace Hamás. Porque de cada lado hay cosas malas, ¿sí o no? ¿Sí o no? No. Hay cosas malas. Hacen cosas malas. Yo estoy seguro que hacen cosas malas. Sí, aunque lo justifiquen ellos que... Ahora, aquí, hermanos, aquí. Pero el punto importante de nosotros como cristianos es entender que ese conflicto no nada más son entre pueblos. Ese conflicto está, ¿verdad?, enraizado en que Dios le prometió a Israel esa tierra. Dios le prometió a Israel esa tierra. Entonces va a seguir habiendo conflictos porque Dios le prometió a Israel esa tierra. Eso es lo que nosotros sabemos. ¿Es verdad? Dios, exactamente. Entonces, como estamos diciendo, los pactos significan el compromiso de Dios. El compromiso de Dios. Yo lo que también tenemos que pensar que hizo el pacto de Dios. Exactamente. No sé, no va a apoyar. Exactamente. Y bueno, esa gente no tiene derecho, pero piensan que tienen derecho. sí, exactamente. Y entonces, como digo, hermanos, aquí nosotros como cristianos, yo no quiero ponerme así como que, yo sí quiero defender a Israel desde el punto de vista bíblico. Yo no quiero defender a Israel desde el punto de vista moral. Hermanos, los dos grupos están matando inocentes. ¿Sí o no? O sea, los dos grupos están matando inocentes. Yo no quiero ponerme del lado de Israel desde el punto de no, ellos están bien, que maten a todos. No. Hermanos, pero yo quiero ponerme de Israel desde el punto de bíblico. Dios les dijo que ellos iban a morar en esa tierra. Ese es el conflicto ahora. Ese es el conflicto. Ahora, bueno, y ya no vamos a ir, pero Dios lo va a hacer. ¿Qué es Sinaí? El pacto de cuando les dio los mandamientos en el Sinaí. Se le llama pacto sinaítico o pacto mosaico. Cuando les dio... Sí, los dos puede ser sinaítico o mosaico. Es cuando les dio los mandamientos. ¿Ok? Entonces, de nuevo, mire, Israel tiene adopción. Israel tiene gloria. Israel tiene los pactos. Hermanos, solamente con Israel Dios ha hecho pactos. Con nadie más. Con nadie más. Y luego mira aquí, la promulgación de la ley. Esa es la promulgación de la ley. ¿Qué significa eso, hermanos? ¿Qué privilegio es ese?
cambió la manera de gobernar todo el mundo. No tanto. Mire aquí, alguien ayúdeme, por favor. Alguien ayúdeme. La promulgación de la ley probablemente recuerda lo que Pablo afirma en Efesios. A los judíos les confirmaron los horarios de los judíos. En el libro de Romanos, la ley se refiere al Pentateuco, no solo a los mandamientos, pero otros, la ley era la señal del favor de Dios hacia su pueblo elegido y significaba la sabiduría y el conocimiento de Dios dado para permitir a su pueblo caminar con él por el camino. Agrega, en los tres lugares en los que se encuentra en la Septuaginta significa la ley misma. Esto sugiere que Pablo tiene en mente la posesión de la ley. Ok, hermanos, y de nuevo, la ley, recuerda, cuando Pablo les dice en 3:2, los judíos preguntaron, entonces, ¿qué chiste tiene ser judío? Y Pablo les dice, en mucho. A los judíos se les dieron los oráculos de Dios. Esa palabra significa, se le confió la palabra hablada de Dios. Hermanos, los judíos en la ley no nada más tienen leyes, ¿verdad? Recuerde que la palabra ley es la palabra griega Torah, ¿verdad? La Torah. Hermanos, en la ley no nada más hay mandamientos, en la ley hay mucha sabiduría, ¿verdad? Hermanos, recuerde que en la ley también está la manera en que Dios quería que protegieran a los huérfanos y a las viudas. Hermanos, en la ley también estaba cómo, ¿verdad, hermanos? Cómo proteger a los extranjeros. ¿Se acuerda? Dios tenía cosas muy especiales en la ley. Entonces, eso, hermanos, era un gran privilegio y y un alto honor. Hermano Ortega. Inclusive esta cuestión de la ley está metido económico, político, social, geográfico, etc. O sea que Dios le da todas las maneras y las formas para administrar el planeta. Exactamente, hermanos. Esta es la cosa. Mire, yo nada más le voy a decir algo. Por ejemplo, mi hermana es abogada. Cuando ella estaba en la clase de Derecho Romano, ella estaba muy impresionada porque la clase de Derecho Romano, el Derecho Romano son las bases, ¿verdad?, del derecho de ahora. Cuando ella estaba en esa clase de Derecho Romano, hermanos, adivine qué, tenían un montón de citas del Antiguo Testamento. Porque el Antiguo Testamento, junto con otras leyes antiguas, son, hermanos, como la base y el contexto de muchas leyes. Hermanos, las leyes que dio Dios a Israel tienen demasiada sabiduría. Hermanos, esto es cosa interesante. Gente que no conoce a Dios, pero vive conforme a las leyes de Dios, le va bien. Así de sencillo. La gente puede no conocer a Dios, pero vivir bajo las leyes de Dios, y adivine qué, le va a ir bien. Porque en las leyes de Dios hay sabiduría. Ahora, no significa que Dios está agradado de ellos, significa que la palabra de Dios es correcta, real y fiel. ¿Ok? Entonces, eso es un gran privilegio. Quinto privilegio, hermanos, el servicio religioso. El servicio religioso, ¿qué significa eso? Ok, ¿qué es la recitación del Shema? La recitación del Shema es Deuteronomio 6. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es el Shema de Israel. ¿Ok? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Eso es lo que recitaban los judíos. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ahora, la palabra aquí, hermanos, les fue dado el servicio religioso. Ahora, hermanos, ¿por qué? Porque eso es un privilegio. Porque, hermanos, Dios nunca vivió como un Dios ajeno. Dios quería vivir como un Dios cercano.
Entonces, todo el pueblo tenía acceso a Dios mediante sacrificios. Hermanos, quiero dejar bien claro esto. Los sacrificios de Levítico no eran sacrificios para ser salvos. Por favor, en los primeros capítulos, 7 capítulos de Levítico, cuando se nos hablan de 5 tipos de ofrendas, si usted se acuerda, la ofrenda de holocausto, la ofrenda de cereales, la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda de culpa, creo, que es culpa y pecado. Son 5 diferentes ofrendas. Esas eran las ofrendas regulares. Y esas ofrendas nunca funcionaron como medios de salvación. ¿Ok? Por favor, se le digo esto porque a veces en la iglesia, cuando hablamos del libro de Levítico, a veces comunicamos como que el pueblo de Israel era salvo a través de sacrificios, no, hermanos. La salvación siempre ha sido siempre, por gracia y por fe, siempre. Nunca la salvación ha sido por obras. Entonces, ¿para qué eran esos sacrificios? Esos sacrificios eran para que el pueblo de Dios pudiera acercarse a Dios. Por ejemplo, la ofrenda de holocausto era la ofrenda donde uno ponía la mano en el animal y se quemaba todo. Y eso hablaba de compañerismo, ¿verdad? Ahora, si la gente era pobre, ¿por qué uno pudiera decir, no, pues a mí ni me alcanzaba? Para eso estaba la segunda ofrenda, la ofrenda de cereales. O sea, si tú no tenías para un animal, podías traer ofrendas, traer trigo, podías traer ofrendas de cereales. Hermanos, esta es la cosa, porque a veces uno piensa, no, Dios nada más es para los que tienen ¿qué? Dios nada más es para los que tienen dinero. Pero Dios no dijo, ok, si no tienen dinero, ahí está la ofrenda de cereales. Todo mundo tiene para hacer pan. Por lo menos, todo mundo tiene para hacer pan. Y eso puede. La tercera ofrenda era la ofrenda de la paz. Hermanos, esa ofrenda de paz era la única donde el que la ofrecía podía comer un poquito. Y esa ofrenda de paz hablaba de compañerismo. Y luego las demás ofrendas eran la ofrenda de la culpa y la ofrenda por el pecado. Hermanos, esas ofrendas eran para mantenernos en relación con Dios, cerca de Dios. Y de nuevo, y las siguientes leyes o el servicio religioso era para vivir con Dios a través de santidad. Hermanos, algo que Dios quería diferenciar a Israel de todas las naciones. Hermanos, y déjenme decirlo así, Israel no iba a adorar a Dios como se le pegaba la gana. Hermanos, esta es una cosa muy importante. A Dios se le adora como Él quiere, como Él dice, como Él nos ha dicho. No como nos imaginamos. Y eso es ese era este privilegio. ¿Ok? Era este privilegio. Entonces, y por último, hermanos, las promesas. ¿Qué significa ese privilegio? Las promesas, al igual que pactos, igualan la fidelidad de Dios. La palabra promesa aparece 2 veces en Romanos. La mayoría de ellos se refiere a la promesa hecha a Abraham o a su relación con él. Más adelante, en el contexto, la palabra de Dios se conecta con su promesa y se dice, este último privilegio involucra a todos los demás. Ok, ahora, bien hermanos, imagínense los judíos leyendo de Pablo, de los israelitas son ¿qué? 6 privilegios, la adopción, la gloria, ¿verdad? La promulgación de la ley, el servicio religioso, los pactos, las promesas. Imagínense los judíos pensando eso. Grandes privilegios. Y los judíos no quieren responder. Ahora, note aquí. Segunda cosa. Dice, de los israelitas viene la conexión con los ¿qué? La Reina Valera traduce patriarcas. Aunque claramente son los patriarcas, Pablo pudiera tener en mente a más ancestros, como las 12 tribus de Israel, David y otros que forman parte importante ¿de qué? De Israel. La palabra que se utiliza ahí es la palabra pater o pateres, ¿verdad? En plural, pateres, que habla de ¿qué? De padres, ¿verdad? O ancestros. ¿Ok?
Y por último, hermanos, aquí quiero pasar como unos minutitos. De los israelitas, miren, hermanos, vino Cristo como judío y él mismo es Dios sobre todos. Hermanos, en versículo 5, ¿usted entiende que eso es una afirmación de que Cristo es Dios? O sea, si alguien le pregunta, dame un versículo donde haya una afirmación que Cristo es Dios, ¿a dónde va a ir? Pero no, una afirmación. Una afirmación, uno donde, un versículo explícito donde diga Cristo es Dios. Hay algunos en los evangelios, pero hablando de las cartas, creo que de las cartas de Pablo hay dos. Uno es este y el otro está en Tito. ¿Ok? Entonces, hermanos, es Romanos 9:5. Romanos 9:5 dice, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual, ¿quién es el cual? Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Ahora, hermanos, aquí está. La discusión en este versículo yace en la puntuación del texto original. Hermanos, en el idioma original no existían puntos, ni comas, ni puntos y comas, nada. Entonces, mire aquí, por favor. Ni versos, ni capítulos. No. Ok, entonces ahí voy. Voy a hacerlo un poquito grande. Ok, mire, voy a venir aquí. En el texto original se lee aquí. Y de ellos, hablando de los padres, Cristo, según la carne. Y luego, coma. Él, siendo sobre todo Dios, bendito por los siglos. Amén. Ahora, hermanos, si uno en lugar de poner coma pusiera punto, entonces esto se leería, y de verdad de los cuales Cristo, según la carne, punto, Dios sea bendito sobre todos por todos los siglos. Amén. Entonces, exactamente. Entonces, la diferencia aquí es, si usted cambia la coma por un punto, ya dice otra cosa diferente. Si usted cambia la coma por un punto, ya dice otra cosa completamente diferente. Pero ¿dónde entra ahí? Aunque pongo uno la coma o el punto, y él mismo, con punto o con coma, clara que él mismo. No se ve así en el texto original. Yo lo estoy leyendo del texto original. Ahora, aquí va. Ahora, mira aquí las versiones de la Biblia. Miren las versiones de la Biblia. Solamente una versión de la Biblia lo hace un poquito ambiguo. Reina Valera Antigua, la 1909 traduce, y de los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. De nuevo, con coma. Reina Valera 60. Y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Igualito. Biblia de las Américas, hermanos. De quienes, según la carne, procede el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, coma, Dios bendito por los siglos. Amén. Aquí está ambiguo porque ya no conecta a Cristo con quién. Ahora, sí se debe entender, pero no lo pone como el cual es Dios, el cual es Dios. Aquí no dice Cristo es qué. Es Dios. Y si quitamos la coma, no se entenderá. Bueno, sí, pero de nuevo, aquí lo está dejando ambiguo. Ahora, esta es Biblia de las Américas. Esta es una versión de no me acuerdo qué año. Esta es la nueva Biblia de las Américas. Miren cómo lo actualizaron. De los cuales es Cristo, según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, de esta a esta lo actualizaron. ¿Ok? Ahora, nueva versión internacional. Y de ellos, según la naturaleza humana,
nació Cristo, quien es Dios sobre todas las cosas, alabado sea por siempre, amén. Y luego, nueva traducción viviente, y Cristo mismo era israelita en cuanto a su naturaleza humana, punto, y Él es Dios, el que reina sobre todas las cosas, y es digno de eterna alabanza. Amén. A ver, pastor, en Apocalipsis dice que no podemos cambiar ni una tilde, ni una coma, ni una nada. Y han hecho un montón de cambios. Bueno, del texto original. original. Ahora, exactamente, del texto original. Sí. Pero nosotros no tenemos ni... Esto no es el texto original. ¿Qué es eso? No. Es una traducción. Es que las traducciones, hermano, es imposible. O sea que Dios hablaba nada más del texto original. No, lo que está diciendo, la maldición de Apocalipsis tiene que ver, yo creo, y lo vimos en Apocalipsis, tiene que ver con el libro de Apocalipsis, no tiene que ver con la palabra de Dios en general. Ah, ya. O sea, tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Yo creo que tiene que ver. Exactamente. ¿Por qué? Por la gravedad del mensaje de Apocalipsis. ¿Verdad? Ahora, hermanos, ahora esta es la cosa. Las traducciones varían mucho. ¿Por qué? Porque, de nuevo, estamos tratando de comunicar lo mejor posible. Hermanos, y en verdad, esto, traducir, hermanos, híjole, es una cosa. Eso jeroglíficos están en qué? Es griego, esto es griego. Sí, sí. Esa taquigrafía está en Sí. español. Ahora, sí. Hermano Jesús y luego hermano Cruz. Hermano Jesús. Es lo que dice la hermana Patricia. Aún fuera general para todos, que es la palabra de Dios. En los distintos idiomas que hay, tendría que haber muchas diferencias en el idioma original. Por ejemplo, en este ejemplo que nos pone, hay 6 diferentes traducciones en español. Si no se leen correctamente, podemos leer Sí. un grave error de interpretación. Sí. Ahora, aquí viene. Ahora, el punto importante es esto. De nuevo, son traducciones. Unas mejores que otras. Porque toda traducción tiene sus ¿qué? Sus deficiencias. Ahora, sus deficiencias. Pero de todos modos, hermanos, la mayoría de ellas comunican, ¿verdad? Tratan de comunicar. Sí, tratan de comunicar lo mejor. Tratan de comunicar lo mejor. ¿Ok? Entonces, sí, uno tiene que tener cuidado. Y por eso yo les he dicho, y yo, hermanos, aquí, yo ni voy a pedir perdón ni voy a pedir permiso. Cuando una traducción esté mal, o bueno, no esté mal, sino no esté tan bien, yo le voy a decir. ¿Por qué? Porque lo importante es lo que dice el texto original. ¿Ok? Pastor, Exactamente. Ahora, hermanos, y esa es la responsabilidad de los pastores. La responsabilidad de nuestros pastores, de los pastores, es conocer la palabra de Dios. O sea, en un sentido, Dios me dio el encargo a mí para que usted no tenga que hacer la chamba, pero no significa que usted, ay, pastor, no, si usted puede aprender el idioma original, apréndalo. Apréndalo. Espérame, hermano Juan, hermano Cruz, y luego. Yo trabajé con un judío que era Messianic Jew, creyendo que Cristo, pero todavía Es judío. judío. Sí. Pero la palabra Cristo es Mesías. Mesías. Sí. En hebreo es Mashiach. Sí. Es la misma. Sí, la misma palabra, diferente tema. Sí. Pero quiere decir que, pero ellos, los judíos, no creían que el Mesías era Dios. Exactamente. El problema que tienen ahora, ellos no piensan que el Cristo era Dios. Exactamente. Exactamente, Y a hermano. los palestinos no le importan, ellos piensan que Alá es Dios. Sí, exactamente, exactamente. Hermano Juan. ahora sí, pastor. Mire, en Isaías también viene sobre la venida, sobre nuestro Dios, que dice el profeta Isaías cuando el pueblo estaba, cuando entró en Egipto,
bueno, cuando ya lo estaban martirizando y todo, dice así, porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. ¿Y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean, lo hacen aullar, dice Jehová, Pero, y continuamente blasfemea mi nombre todo el día, y lo dice, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre. Por esta ajá, causa, en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. ¿ok? ¿Y cuál es el punto ahí? Ahí de que nuestro Señor, que Dios iba a venir a la tierra, iba a venir a su pueblo Ok, para, para estar con el pueblo o- de Israel. ok, ahora, sí, sí, ahora hermano Juan, ya que usted empezó a decir eso, note aquí, y este es mi siguiente punto. Ya no tengo tantos minutos, pero mire la pregunta aquí en inciso C. ¿Qué otras pruebas textuales tenemos que Cristo es qué? Dios. George Warrington, no sé cómo se pronuncia, Caraway o algo así, escribió su disertación en 2012 para comprobar que esta declaración es claramente una declaración de que Cristo es Dios, y hay evidencia en otros textos que apuntan eso. Hermanos, Tito 2:13 es el otro pasaje de Pablo donde dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro ¿qué? Gran Dios y Salvador. Aquí Pablo le está llamando a Cristo ¿qué? Dios y Salvador. Gran Dios y Salvador. ¿Ok? Esta es la otra declaración donde Pablo explícitamente dice que ¿qué? Cristo es Dios. Ahora, pero hay otros pasajes, y quiero que ustedes me acompañen, por favor. Alguien busque Isaías 45:23. Alguien busque Joel 2:32. Alguien busque Jeremías 9:24 y alguien busque Isaías 4:13, por favor. Leo Isaías Ok, ahora déjenme. 45. Ok, hermana Patti, Isaías 45:23. Con mí mismo hice el juramento de mi boca, salió palabras de justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Ok, a mí se doblará toda rodilla y a mí jurará toda lengua. ¿Quién está hablando ahí, hermana Patti? No, está hablando Jehová, Yahweh. Yahweh, Jehová está hablando ahí. Ahora mire lo que hace Pablo en Filipenses 2:10 alianza, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces Pablo está aplicando las palabras de Isaías a Cristo. Pablo está usando las palabras de Jehová en Isaías, ¿a quién? A Cristo. ¿Ok? Ahora note, Joel 2:32. Joel 2:32. ¿Eh? Y bien, Aarón. Y todo el que invocar el nombre de Jehová. Mire lo que hace Pablo en Romanos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El versículo 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahora, ¿quién es el Señor en Romanos? Jesucristo. Entonces, Pablo está usando un pasaje de Joel y lo está usando ¿qué? A Cristo. ¿Ok? Ahora, Jeremías 9:24. Jeremías 9:24. ¿Alguien lo tiene? Jeremías 9:24. Ok, dice, mas alabes en esto el que se debe de alabar, en entenderme y conocerme,
que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero. Ok, mire lo que hace Pablo en 1 Corintios 1:31. Para que como está escrito, el que se gloría, gloríes en él. ¿Y quién es Señor en 1 Corintios 1? Cristo. Cristo. Y luego por último, Isaías 40:13. ¿Quién al Espíritu de Jehová? Y luego Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Hermanos, y luego en Romanos 14, termino con esto, Pablo usa 11 veces en todo el capítulo la palabra Señor para referirse a Cristo. Un hermano, James Steinbach, escribió su disertación titulada Proclamando a Cristo como Señor en el imperio de César. El culto imperial del primer siglo como contexto de la cristología paulina. Steinbach va a defender que Cristo tenía más en vista, que Pablo, aquí me equivoqué, tenía más en vista que solamente comparar, perdónenme aquí, a Cristo como César. Probablemente varias de estas ocasiones Pablo quiso comparar a Cristo con ¿qué? Con Yahweh o con Jehová. Hermanos, esas comparaciones y esos textos aplicados a Cristo no son coincidencia, son la manera en que Pablo está ¿qué? Ahora, hermanos, ¿por qué? Una teoría, ¿por qué Pablo hizo eso? ¿Por qué Pablo hizo eso? Porque el nombre de Jesús quiere decir Jehová salva. Jehová salva. Sí, pero ¿por qué Pablo no? ¿Por qué es usar textos y aplicarlos a Cristo? ¿Por qué no decirles derecho? Porque conocían la Escritura. Yo tengo una teoría. Ok, más o menos. Es lo que dice el hermano Guillermo. Déjenme darle mi teoría porque ya se hizo tarde. Hermanos, mi teoría es esto. Si Pablo hubiera hecho muchas declaraciones de Jehová con Cristo, probablemente, mi teoría, la gente hubiera rechazado los escritos. Porque acuérdense que el nombre de Dios es muy sagrado para los judíos. Entonces, ¿verdad? Recuerde, el nombre de Dios es muy sagrado. Entonces, si de primera los judíos ven escritos cosas así, de primera lo van a ¿qué? Lo van a rechazar y lo van a quemar. Es mi teoría. Entonces lo que Pablo hace es sutilmente y autoritativamente de parte de Dios, aplica los pasajes de Jehová. ¿A quién? A Cristo. Para explicarles que los dos son ¿qué? Los dos son Dios. Los dos son Dios. Yo pienso que son los mismos que Jehová y Jesús son la misma. Ahora, son el mismo Dios en diferentes personas, hermanos, y ese es el enigma de la Trinidad. Uno da la orden, el otro. ¿Cómo funciona la Trinidad? Ay, hermanos, no sabemos. Pero son el mismo Dios en diferentes personas. ¿Ok? Entonces, ahora, entonces, todo esto para decir, hermanos, cuando usted se encuentre a alguien más, la Biblia dice que Cristo es Dios. La Biblia dice, y hermanos, y creo que esto también es muy importante para la salvación. Si alguien no cree que Cristo es Dios, yo creo que esa persona, hermanos, en mi opinión, yo no estoy diciendo esto como de la Biblia, en mi opinión, yo creo que esa persona tiene un evangelio incompleto. Si Cristo no es Dios, el evangelio está incompleto. Las personas tienen que creer que Cristo es 100% Dios y 100% hombre. Amén. Bueno, vamos a orar. Señor, gracias te damos por estos primeros versículos donde Pablo está listando los privilegios. Y Señor, creo que lo dijimos la clase pasada. ¿Qué más alto privilegio para los judíos que Cristo fuera judío? Señor, Cristo no fue ni mexicano, ni americano, ni alemán, ni inglés, ni africano.
Cristo nació como un judío. Qué gran privilegio para la nación el hecho de que Cristo tuviera esa sangre. Señor, creo que Pablo lo está haciendo con mucha intención para decirles que de todos los privilegios, ese era el más grande, que Cristo viniera como judío. Te pido que tú nos ayúdenos a entender los siguientes versículos y entender, Señor, que Dios ha cumplido su palabra, que Dios no ha rechazado a su pueblo y que por eso podemos tener acceso a Él. En Cristo bendícenos. Amén. Bien, hermanos, gracias. Nada más nos tardamos un poquitito más.